soy López Escañuela Luis Enrique Gabriel, soy de Ingeniería Eléctrica Electrónica y ahorita estoy cursando mi último semestre, ya décimo. Yo me enteré de la convocatoria porque desde siempre yo tuve el interés de ir a estudiar a otro lugar, de hacer la movilidad internacional. Entonces yo por mi cuenta me puse a buscar por las páginas y también me puse a preguntar a la coordinación y a mucha gente aquí en la facultad. Y mientras preguntaba, pues llegué a la página de internacionalización. De ahí encontré las convocatorias y fui siguiendo las instrucciones. El proceso de postulación, al inicio de la facultad lo puso relativamente fácil, diría porque el papeleo y las instrucciones son muy claras. Yo diría que el mayor reto, bueno, son dos, la burocracia cuando fui a la Oficina Económica y de Cooperación de Taipei en México, porque necesitas muchos exámenes médicos, necesitas planearlo bien con tiempo, porque usualmente va a tomar tiempo lo que hagas y puede que tengas el tiempo muy cerrado si lo dejas para el último o incluso en casos extremos sí creo que podría haber gente que se quede sin movilidad por no poder cumplir con todos los requisitos que te piden las embajadas. Y luego tengo entendido que en otras incluso el tiempo de espera es mucho mayor, por lo que sí hay que estar preparados en eso. Y por otro lado, más en lo psicológico, los nervios, porque al final del día mm, uno se empieza a ser muy consciente de que dentro de poco va a salir de México y va a representar básicamente a México y a la UNAM afuera. Y dependiendo de cómo sea, sí te puede meter mucha presión. Personalmente a mí sí me metió algo de presión y expectativa el saber cómo me iría afuera, porque vaya, es una experiencia nueva y no sabes qué te va a tocar. Lo que más me motivó fue en parte el poner a prueba los conocimientos que tengo aquí y también el conocer sobre otras culturas y cómo es básicamente su orden a seguir a la hora de estudiar o a la hora de pues resolver problemas, porque al final yo siempre he creído que diferentes culturas resuelven los mismos problemas pero de diferentes maneras y pues quería ver cómo lo hacían. Y básicamente a partir de ese interés, tuve esa curiosidad que me comía sobre conocer otras formas de vida, otras formas de actuar, otras formas incluso de socializar y entender tu entorno y de estudiar. Y principalmente también porque, bueno, debido al destino al que elegí, que es potente en mi carrera, que está pesado, pues elegí ese destino también para ver cómo es la diferencia entre un sitio en el que mi carrera está muy especializada y un sitio en el que yo consideraría que aún le falta desarrollar, saber qué puedo aportar aquí. Bueno, yo elegí Taiwán y la institución a la que fui fue National Taiwan University. La verdad elegí ese país y también elegí ese instituto debido a que Taiwán es muy reconocido por los semiconductores y también es muy reconocido por la industria eléctrica en general. Yo como estudio ingeniería eléctrica electrónica estoy muy interesado en empresas que han salido de ahí como TSMC, Foxconn, que se dedican a hacer, bueno, como mencioné anteriormente, semiconductores electrónicos por encargo y básicamente todas las líneas de producción dependen de ellos. Varias de las plantillas de trabajadores de esas empresas vienen de esa universidad, así que cuando vi que la NTU estaba disponible para hacer movilidad, yo dije, quiero estar ahí para ver cómo es la preparación de la gente que trabaja en esas empresas. Y la verdad, no me arrepentí. Por otro lado, también está el hecho de que Asia es algo muy lejano para nosotros y lo vi como una gran oportunidad de poder experimentar algo diferente, porque como lo he mencionado, me encantan un montón las culturas y sabía que el poder estar en un sitio que me pueda ofrecer una educación bastante buena sobre los temas que me interesan y poder experimentar en el paso una cultura bastante diferente e interesante para mí, porque también me gusta la cultura china, pues decidí elegir esa institución. En lo académico me fue bien. La verdad me sorprendió ver cómo lo que te da la UNAM sí es suficiente para que te valgas por tu cuenta afuera, y lo cual la verdad me dejó muy orgulloso, muy satisfecho conmigo mismo y con la UNAM,
porque vaya, sí es posible salir adelante con lo que te dan aquí. Hubieron retos porque académicamente, digamos que hay diferencias. Cada país califica de una manera diferente, evalúa de manera diferente, por lo que al inicio sí te tienes que adaptar mucho y también llegar a unas aulas que personalmente son más tecnológicas que las que se encuentran aquí en México. Sí fue un gran cambio porque lo que aquí se muestra en pizarrón o lo que aquí se muestra usualmente de manera hablada en diapositivas, ahí lo muestran en pantallas electrónicas, con a veces incluso animaciones, muchos videos, lo cual es una dinámica un poco más veloz y tiene sus ventajas, tanto sus desventajas, porque sí me distraía al inicio mucho. Eh, Respecto a lo que vi sobre mi carrera, la verdad, aunque considero que algunos temas sí eran más avanzados que aquí, también la UNAM podía ser mejor dando otros temas y la verdad con lo que complementé de lo que he visto aquí y lo que he visto allá, sí se ha hecho un buen conocimiento, sí he podido nutrirme mucho académicamente de esta experiencia. En lo cultural, la verdad mi experiencia cultural fue maravillosa, como fui al otro lado del mundo. Y la verdad al inicio no es que yo fuera muy experto en las culturas asiáticas, me interesaba mucho la cultura asiática y tenía un poco de interés en la cultura china, pero no era consciente de cómo es la vida una vez ya estás ahí o cómo son los cambios, porque las cosas que la gente ve muy normal aquí en México son totalmente diferentes ahí, e incluso cosas que aquí son aceptables o inaceptables son totalmente lo contrario allá. Entonces, la verdad me nutrí mucho, logré conseguir bastantes amigos afuera, logré conseguir bastantes conexiones. La verdad, de lo que más me nutrió fue que pude hacerme amigo de varios estudiantes internacionales y principalmente locales. Y debido a que estuve con muchos locales, también tuve la oportunidad de que me mostraran más sobre su cultura, me metí a todas sus tradiciones, fui a cada celebración que vi y de hecho, debido a la grata experiencia que tuve, estoy ahorita incluso estudiando chino y estoy mucho más interesado en la cultura china porque sí fue increíble la experiencia cultural que tuve ahí afuera. Y bueno, hablando sobre el ámbito social, este, la verdad es muy diferente porque la sociedad ahí suele ser un poco más retraída. Aquí en México, la verdad, la gente suele ser más extrovertida, suele ser más directa. Y en Asia la gente suele ser un poco más cerrada, tienes que intuir un poco más qué hacen. Y la verdad, ese cambio de aprendizaje me desarrolló mucho porque personalmente yo siento que aprendí a socializar mejor una vez estuve afuera, ya que tienes ese empuje, algo que te motiva a mejorar como persona. La verdad, mi crecimiento personal debido al ámbito social que tuve ahí fue grande. Yo sí considero que crecí mucho personalmente, porque aparte de que aprendí a socializar mejor, también aprendí mejor a valerme por mí mismo, porque también está el aspecto de que una vez estás afuera, ahora sí que estás por tu cuenta, porque principalmente a mi destino, yo era el único mexicano que iba ahí, no tenía ningún conocido conmigo y vaya, sí fue toda una experiencia el tener que hacer todo por mi cuenta sin que absolutamente nadie me ayude en varios aspectos. Mis principales recomendaciones para aquellos que quieran hacer movilidad, en primer lugar, es dar el primer paso, porque yo estuve muchos semestres pensando en hacer movilidad estudiantil y no lo hacía por miedo, porque lo quería dejar para mañana. Y al final, en los últimos semestres, la verdad, se complica más hacer la movilidad porque cada vez es más difícil encontrar materias que se adecúen para revalidar. Así que la verdad recomiendo mucho dar el primer paso y que sea, por lo menos que no sea en los últimos semestres para que sea más fácil encontrar materias y no tener miedo, porque básicamente gran parte de lo que a mucha gente, o bueno, por lo menos yo cuando he hablado con amigos, lo que siento que a mucha gente le detiene de irse movilidad es que a veces les da miedo o la incertidumbre de si van a poder ser suficiente afuera o incluso inseguridad porque creen que va a ser mucho más complicado. Pero vaya, con lo que te da la UNAMI, sí puedes, básicamente, sí se puede. Y la verdad, cuando vas afuera, tú descubres que eres capaz de hacer más de lo que tú creías que eras capaz y te superas. Y la verdad, eso es una sensación bastante linda, te sientes muy superado. Y ahora, si nos vamos a recomendaciones más
más duras, recomendaciones del día a día que puedes aplicar metódicamente. Grandes recomendaciones que tengo, uno, eh, estar listo para todo lo que pueda suceder. Cuando estás afuera, cualquier cosa inesperada puede sucederte, ya sea buena, ya sea mala. Recomiendo mucho estar preparado, hacer botiquines, hacer un plan, siempre tener el plan A, B y C para todo en caso de que algo salga o no salga. También antes de salir, recomiendo mucho, en primer lugar, estudiar en avance para lo que estás planeando tomar en el país, destino, porque si estudias en avance, la verdad no se hace tan complicado el tomar clases afuera y tienes mucho tiempo para poder explorar, ya que no se te va a dificultar tanto la escuela, no te va a consumir mucho tiempo. Y una vez estás afuera, también recomiendo mucho no quedarte viviendo en una biblioteca, una vez estás afuera, también el estudio es muy importante y claro, la experiencia es principalmente académica, pero eso no quita que también es una experiencia cultural y que como seres sociales que somos también es importante salir, conocer, explorar, socializar y si incluso tienes la oportunidad, conocer otros destinos cercanos, ya que estás al otro lado del mundo. Ah, bueno, y como recomendación final, también recomiendo mucho ir practicando la responsabilidad y la independencia, porque una vez estás afuera, por lo menos si no estás acostumbrado, sí va a ser un gran cambio. Eh, la gente que no está acostumbrada a cocinar, la gente que no está acostumbrada a hacer papeleo, burocracia, le recomiendo mucho hacer eso porque si no estás acostumbrado siento que sí sería un golpe muy duro una vez estás afuera porque el cambio es bastante repentino y la verdad, incluso si sabes, los nervios los primeros días son grandes y la presión es mucha más porque tienes que regularizar tu situación migratoria, por lo que ir practicando desde aquí a México, a acostumbrarte a hacer papeleos y otras actividades, la verdad, te preparará mucho para el golpe que te va a recibir ahí. Ok, aprendizajes y habilidades que haya fortalecido durante mi estancia. Bueno, yo diría que varios aprendizajes y habilidades, tanto académicas como personales. Si hablamos del ámbito académico, la verdad yo sí siento que mejoró mucho mi conocimiento de los semiconductores y de la electricidad, porque ahí, vaya, les encantan esos temas y sí te los dan bastante especializados y te dan muchos tips que no se dan incluso aquí en México para poder acelerar procesos, por lo que yo siento que profesionalmente mis habilidades sí se verán mejoradas y académicamente también por mi experiencia. Incluso ahorita que volví a clases, algunos de los trucos que me enseñaron ahí los he aplicado y sí me ha ayudado a resolver ejercicios rapidísimo. También académicamente me ayudó mucho en la habilidad sorprendentemente a estudiar. Aquí se estudia, pero una vez estás afuera, con la presión de valerte por ti mismo en otro país y demostrar que de lo que es capaz México y la UNAM, la verdad yo siento que es incluso diferente porque por lo menos en mi caso ya no solo buscas pasar o que te vaya bien, sino que también buscas destacar o demostrar que sí se puede o que sí puedes. Y no es tanto para mostrárselo a los demás, sino a ti mismo, que pues sí sabes. También académicamente hablando, yo siento que han mejorado mucho mis habilidades de interacción. Bueno, ¿será que es diferente la interacción en cada clase? Las dinámicas son diferentes, por lo que la verdad yo siento que he aprendido nuevos métodos didácticos que usaban los profesores allá, nuevas maneras de trabajar en equipo, porque las dinámicas entre personas, en equipos, al hacer trabajos conjuntos es diferente, por lo que también aprendí a hacer trabajo multicultural, tolerar otras personas. Y también claramente mejoraron mucho mis habilidades en la computadora y la tecnología, ya que Asia en general son países, una región entera que está muy centrada en la tecnología. En esos países, si no tienes una computadora, si no tienes un celular, no eres nadie. Dependen mucho de eso, por lo que la verdad ahí sí estuve forzado a usar mucho más los electrónicos que lo que se usan aquí definitivamente. Y mi habilidad en ellos mejoró bastante, sorprendentemente. Eh, y bueno, si hablamos de lo personal, siento que principalmente mejoró mucho, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, pero mi habilidad de socialización, porque una cosa es socializar con tus similares y ya tener amigos hacia ahí, y otra cosa es llegar solo a otro lugar y no tener absolutamente nadie y tener que encajar con otra gente, te hace abrir muchas habilidades. Y también
siento que mejoró demasiado, pero sustancialmente, mi habilidad de la autocalma, o bueno, de la calma, porque básicamente, la verdad sí te enfrentas también a estrés. La movilidad no hay que tenerle miedo, la verdad son experiencias positivas, muy positivas, pero al inicio cuando no sabes qué te espera te vas a estresar, es normal, te va a dar un poco de nervios y la verdad siento que aprendí a controlarlos muy bien una vez llegué ahí y pude manejarme por mí mismo. También mejoré incluso mis habilidades a la hora de estar valiéndome por mí mismo porque, bueno, insisto anteriormente, es diferente el hacer todo por tu cuenta. Pero si una habilidad que no he mencionado anteriormente, que yo diría que es muy importante y que es una de las más valiosas para mí, son dos. Una es la habilidad de poder aceptar que hay cosas diferentes. Al estar en México, que es un país que no tiene mucha población migrante, honestamente, y que no es tan multicultural como otros países, el poder encontrarte con otra cultura te hace entender cómo es su forma de ver el mundo, su cosmovisión, cuál es la lógica detrás de lo que hacen y lo que a ti te parecía extraño antes cuando lo veías, ahora te parece muy cotidiano. Y el poder entender ello te ayuda mucho tanto a crecer personalmente en el sentido de que podría decirse que le tienes mucha tolerancia ahora a otras culturas e incluso aprecio. También aprendes a guiarte por ti mismo en entornos multiculturales, aprendes mucho a buscar básicamente lugares donde puedas nutrirte en el ámbito multicultural y eso lleva a la segunda habilidad que es buscar y encontrar. Porque una vez estás afuera, como todo te es nuevo, también tienes que, y bueno, todo está en otro idioma, tienes que aprender a buscar lo más necesario. Y estoy hablando desde un lugar para hacer copias o un lugar para hacer la despensa, hasta un lugar donde hacer un papeleo muy importante. Tienes que aprender a buscar y a expresar lo que tú quieres y a encontrarlo, a como de lugar. Y la verdad es muy importante porque eso aplica tanto lo personal como lo académico como lo profesional. Siempre que busques algo, que quieras algo, tienes que expresarlo y lo vas a encontrar. No, no es cuestión de solo estar esperando a que suceda. Yo siento que esta experiencia va a impactar mis planes a futuro y mi formación profesional de una manera inconmensurable, es masiva. En primer lugar, como me encantó la cultura, la verdad estoy aprendiendo chino, me estoy familiarizando con la cultura. Conocí también un poco porque también tuve la oportunidad de hacer muchas actividades extracurriculares y también de visitar varios sitios con fines académicos allá afuera. Pues conocí un poco sobre su cultura de trabajo, conocí mucho sobre cómo se relacionan entre ellos, laboralmente hablando. Y a partir de eso, la verdad, eh, digamos que tengo un poco, absorbí un poco de sus costumbres laborales y debido a eso ahora estoy interesado en poder interactuar más con empresas del mundo sinoparlante. Eh, por ejemplo, ahorita estoy estudiando chino para poder contactarme con empresas de China o de Taiwán y poder trabajar ahí porque me gustó mucho la experiencia. También con los conocimientos que obtuve ahí, también digamos que mi currículum se ha hecho más afín a lo que buscan esas empresas, porque debido a que básicamente enseñan lo que ellos buscan y tú sabes qué es lo que buscan. También debido a que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente de la oficina económica, gente de embajadas, gente de universidades, profesores de otras universidades. También es muy importante relacionarse con profesores y alumnos porque no sabes qué oportunidades te podrían surgir. Debido a eso, pues también tendría oportunidades de estudiar ahí si quisiera. Y la verdad, pues actualmente debido a todas esas oportunidades que saqué, siento que sí, me he hecho bastante afín a la cultura asiática de trabajo. He conocido mucho sobre los temas que podrían interesarles y estoy muy interesado en ir a trabajar para acá y de hecho eso también cambió mis objetivos porque debido a que la tecnología es muy diferente y honestamente la tecnología eléctrica y electrónica en esos países está un poco más avanzada que aquí en México aún hay que avanzar un poco, también cambió mi objetivo a largo plazo laboralmente hablando
que ahora es poder trabajar ahí una temporada, conseguir la mayor cantidad de conocimientos que pueda y eventualmente regresar a México a entregar esos conocimientos para que se apliquen aquí.